Cervantes fue la primera persona que vinculó a este pueblo con el pan. Y esto es una vaguada natural que con el paso de los años se ha convertido en el eje urbano de este municipio. Y nos regala estampas como esta, que se ha convertido en punto de encuentro de muchísimos pintores de la Escuela de Sevilla. ¿Sabían que este castillo perteneció a Sevilla hasta el año 2007, cuando fue entregado al pueblo de Alcalá de Guadaira? Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Bueno, ¿Qué tal? llegamos a la panadería de Alcalá. Es un pueblo con una tradición importantísima, Correcto. Tradición panadera. Alcalá es un pueblo históricamente muy panadero, ¿no? Alcalá es un pueblo que surtía de pan a la provincia de Sevilla y tiene una combinación de elementos que la hacen muy singular y casi única en España, que es esa tierra, ese albero que tenemos. Tenemos un río, el río Guadaira, que hacía que la combinación de la tierra con el río pues se fueran creando molinos donde se hacía la molienda del trigo. Aquí se sembraba el trigo y con esa corriente de agua las piedras iban moliendo lo que era el trigo, ¿no? Se cogían los mulos y se iban distribuyendo por toda la provincia, ¿no? ¿Se entendería Alcalá sin pan? Ahora mismo yo me alegro de decir que no. Alcalá, de hecho, hasta su turismo gira alrededor del pan. En Alcalá se hizo un museo precioso, que es el Museo de la Harinera, en el que se recoge toda la tradición histórica de cómo se hacía antes el pan, las harineras, cómo molían. Y ahí, en esa misma ribera del río Guadaira, tenemos un montón de molinos que todavía se conservan en buen estado. Y entonces hace que el pueblo vaya atrayendo a turistas que están deseando conocer una tradición tan antigua, ¿no? Y tan singular. Pablo, ¿qué tiene el pan de Alcalá? Porque Pan de es Alcalá, especial. el pan de Alcalá es una cosa muy singular. En Alcalá se trabaja este tipo de pieza que se le conoce como la masa dura, ¿vale? Entonces esto es harina y agua, pero con poca cantidad de agua. Entonces hace que sea una pieza que, si la ponemos aquí, veis cómo cruje. Es una cosa Maravilla. que tiene un comer excelente, sobre todo con la gastronomía que gira alrededor de Andalucía, ese tipo de potaje, de garbanzos, Para mojar. Esto es un acompañamiento ideal, ¿no? Entonces, bueno, pues Alcalá se conoce eminentemente por el pan, pero particularmente por los bollos, por los chulos que le decimos, ¿no? Y esto nos enriquece como pueblo, ¿no? Decías que hace unos años había como unas 60 panaderías en Alcalá aproximadamente. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, pues la situación actual es que en la panadería, los panaderos, mi empresa, como hemos hablado antes, tiene 80 años de antigüedad, ¿no? Y tú vas viendo cómo pasan los años y cada vez se va vendiendo menos cantidad. No lo notas como porque vaya disminuyendo la cantidad, sino porque las tiendas en particular van vendiendo cada vez menos. Tú a lo mejor como empresa vendes más porque tienes más clientes, ¿no? Pero sí que se iba detectando pues que el consumo por habitante iba disminuyendo. Esas son las cifras que te dice el Instituto Nacional de Estadística. Entonces el consumo por habitante se iba disminuyendo, pero de una manera drástica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros pues hemos creado una marca colectiva que a día de hoy se llama Pan de Alcalá, en el que nos dedicamos principalmente a promocionar nuestra forma de entender y de hacer el pan, ¿no? Es una forma en la que se trabaja con maestros horneros, se trabaja con las manos, es una profesión muy cualificada porque requiere de que la persona pues tenga un conocimiento, porque una cosa, el pan, la masa del pan es una cosa que está viva, entonces tú tienes que ir viendo en el momento en el que tienes que hacer cada proceso. Pablo, decías que esta empresa tiene 80 años, Sí. Has crecido rodeado de pan, no sé Nací en cómo un saco. recuerdas. Pues antiguamente este tipo de negocio, la panadería formaba parte de lo que era tu casa, ¿no? De hecho, esta casa, aquí pues estaba la cocina de mi abuela, las habitaciones. Yo crecí y al igual mis contemporáneos que se dedican a hacer pan, crecimos entre sacos de harina, entre amasados, nosotros hacíamos tortas de Alcalá. La forma de hacer pan de hoy no tiene nada que ver
con la forma que se tenía hace 80 años, ¿no? Entonces uno pues va poniendo su conocimiento pues a disposición de la empresa para, bueno, para evolucionar, para crecer y que esto no desaparezca. ¿Cómo definirías el pan de Alcalá? Yo tengo una forma de reconocerlo que eminentemente diría el pan de Alcalá es artesanal, ¿no? A mí me gusta también meter la forma de decir que es sano y natural, ¿no? El pan son una combinación de básicamente 3 ingredientes: harina, agua, un poquito de sal y alguno lleva una mijita de levadura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es un producto que tú te lo comes y estás sabiendo lo que te comes. No, el cuerpo no está metabolizando cosas raras, ni química, ni historia, ¿no? Entonces yo definiría como sano, natural y, por supuesto, artesano. Y seguimos descubriendo Alcalá de Guadaira con Curro. Curro, ¿qué tal? Hola, Muchas gracias por acompañarnos. Hombre, por favor. Bueno, estamos en la calle La Mina, Sí. conocida popularmente porque tiene su nombre oficial. Sí, Nuestra Señora del Águila. Bueno, y decíamos, que ¿por qué es importante esta vía, Curro? Pues prácticamente porque es el eje urbano desde hace siglos y aquí pues todo lo que tuviese algún relieve sucedía aquí. El paseo, el encuentro, los comercios, el mismo mercado, a lo largo de este eje está todo. Esto fue vía de paso de gente que venía de otros puntos de la geografía española y para llegar a Sevilla o para llegar incluso a Cádiz pasaban por aquí, por esta zona. ¿Cierto? Claro, es que hay una vaguada natural, pero que por la que transita un camino importante. Ten en cuenta que esto termina en el puente, es decir, en el vado del río que va hacia Cádiz. Desde Carmona, si se venía de Madrid, se pasaba por aquí. Yo recuerdo de pequeño los camiones del pescado, de Cádiz, el pescado fresco de Cádiz, por la tarde pasaba por aquí una caravana de camiones, claro, un chorreo de agua de pescado, del hielo que se iba derritiendo, claro. Para llegar, esto era por la tarde y noche, para llegar a la mañana a Madrid. Sí, y además, pues todo lo que es la comunicación principal de Sevilla con todo el oriente de Málaga, Granada, sí, de aquí a Antequera, y de Antequera se abre, ¿no? Este eje que de vez en cuando se ensancha y se forman unas placillas, ¿no? El Duque ahí abajo, la plazuela arriba, pero digamos la vida está en el ir y venir aquí, ¿no? Incluso la feria antigua era aquí, de aquí para allá. ¿Y por qué hablábamos de que se llamaba de forma popular conocida, ¿no? Esta vía, la calle La Mina. Muy sencillo, porque entre otras cosas, un poco hacia atrás nuestro, está el molino de la mina. Ajá. ¿Sabes? Que dentro de toda la colección de molinos que había aquí, pues hay uno muy particular, que es en una cueva. Y debido precisamente a la existencia de galerías de conducción de agua, que era de donde se surtía el acueducto que en Sevilla se conoce como los Caños de Carmona. Eso es. Y me decía que aquí hay mucha presencia de molino oído tradicionalmente. Sí. Hay una zona molinera bastante importante, infraestructuras molineras, ¿no? Sí, quedan en el paisaje. Sí, sí, sí. El río es muy curioso, porque mira, este río en Morón, sí, que es en Morón lo conocen popularmente como un arroyo. Porque tú lo ves aquí y ves un río que parece amplio, pero es debido a las construcciones necesarias para los molinos, es decir, los diques que se hacen para contener el agua. Entonces tú lo miras aquí y para nosotros es el río Guadaira, ¿sabes? Y más allá es un arroyito. De la Vega para arriba, nada, hombre. Bueno, Sí. y de esos molinos, ¿qué es lo que queda, Curro? Hombre, quedan infraestructura, quedan edificios, quedan azudes, que son los diques, accesos y paisajes, claro. ¿Qué es lo que queda de eso? Bueno, pues queda distintos molinos, algunos de ellos muy curiosos, porque tienen aspecto de castillito. ¿Ah, sí? Sí, claro, el molino tiene un problema,
y es que cada vez que hay lluvia importante, inunda. Ah, Entonces todos los molinos tienen que tener una parte alta, porque hay momentos en que se queda Se aislada queda, la gente, ¿eh? claro. Sí. Y en muchos de ellos conservan un aspecto de una torre con almenas, como si fuera un castillo. ¿y por dónde vamos a ver eso? ¿Por aquí? ¿Por allí? Aquí casi por todos lados que vaya no podía ver, pero vamos, más cerca por aquí. Pues, vamos por ahí. Venga. Isa, mira, esto es lo que yo te decía antes. Para nosotros en Alcalá se trata del río Guadaíra, porque además con ese control de los molinos, pues tienen unos paños de agua amplísimos. Sin embargo, nada más tienes que subirte un poco, unos kilómetros arriba, a Morón, y en Morón popularmente lo conocen como el arroyo Espartero. Claro, porque en realidad es de un curso corto, vamos, un río que tiene muy pocos kilómetros de largo y casi funciona como si fuera el drenaje de lo que es la vega, ¿no? Cuando llueve tiene unas riadas imponentes, pero durante el resto del año tú vas por la vega y te encuentras a veces que no hay ni corriente, solo charcos. Aquí en Alcalá, por el contrario, ni en verano ni en invierno, siempre te encuentras estos lienzos. Por eso para nosotros es el río Guadaíra. Hablando de lienzo, muchos habrá pintado sobre esto, ¿no? Hombre, sí, mira, resulta que desde el siglo XIX, en particular desde la segunda mitad del siglo XIX, hasta pues la primera mitad del siglo XX, 100 años, no había pintor en Sevilla que no pasara por aquí. Es decir, cuando se puso de moda la pintura de a plein air, al aire libre, esto prácticamente era un estudio a plein air. Todo pintor de Sevilla. Hay cosas muy curiosas. Un amigo va a Valladolid y visita la casa museo de Zorrilla, el del Juan Tenorio, y le van enseñando tal cual, los cuadros tal, y un padre dice, este es un cuadro de Julio Romero Barros, el padre de Julio Romero de Torres, pero no sabemos su localización. Dice otro, ¿no sabéis? De mi pueblo, este es el molino del Arrabal. Y, Anda. sí, claro, es que en Sevilla, la Escuela de Pintura de Sevilla, de Bellas Artes, pues venían alumnos de otros sitios. Es que la estampa es preciosa, ¿eh? Es preciosa, sí. Es preciosa, Curro. Pero lo interesante es que esto es muy bien, pero es un paisaje alargadísimo. El parque este coge kilómetros. Hablemos del molino, Curro, porque Venga. ese molino, Sí. ¿en qué época se construye? ¿Y cuál era su funcionalidad, su finalidad? Sí, bueno, mira, los molinos aquí, cuando en el siglo XIII, para los musulmanes, claro, ¿no? Entonces Alfonso X hace el repartimiento de las tierras conquistadas nuevas y en Alcalá empieza a señalar, dice, molino que en tiempo de los árabes se llamaba tal, para fulanito de cual y cual. Cuando los almohades se van de aquí, pues prácticamente, bueno, estaban. Pero estos no son los mismos, claro, porque esto hay que irlo restaurando. Lo que sí es curioso es este aspecto que tienen algunos molinos de aquí de Alcalá que parecen castillitos. ¿Y eso es de la época almohade o no? ¿O Bueno, son posteriores? mira, ese concretamente que está restaurado y está estudiado, esto es del siglo XVI, la obra que vemos, pero mantiene la fisonomía antigua, ¿no? Ah, qué bonito. Sí. ¿Y para qué se utilizaban? Pues mira, aquí es donde el trigo que se cosechaba en la vega se venía aquí a morturar y después se iba a la panadería, donde se convertía en el pan que los panaderos llevaban todas las mañanas, todas las madrugadas a Sevilla. Y se aprovechaban, entiendo, las corrientes de agua para que los molinos... Esto es siempre, primero, tiene que tener un dique para acumular agua. A la caída, la fuerza de caída del agua es la que mueve la rueda hidráulica que estaba justo donde ese arco que está ahí, Sí, abajo. sí.
el Lodesno, y las piedras para moler estaban debajo del techo. Curioso es que la parte, ya te has dado cuenta que no tiene teja. Sí. Porque es que en tiempo de riada el agua se puede pasar por encima. Ah, claro. Entonces, si tuviera teja sería un desastre. Está adaptado a que el paso del agua en tiempo de riada pues no le fastidie demasiado. Y me decías que el pueblo tiene muy interiorizado este entorno, ¿no? Hoy día, si ves, nuestro casco urbano pues no tiene nada así de especial. Entonces, ¿con qué se identifica el alcalaeño? El alcalaeño se identifica con las riberas del Guadaira, con el parque y los molinos y el castillo. Digamos que esto es como si fuera el útero materno de la identidad local, ¿no? Han desaparecido muchas cosas, pero esto es lo primero y ahí está. Sí. Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Isa, ¿qué pasa? buenos días. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Pues Bueno. mira, vamos a hacer un recorrido por el recinto fortificado de Alcalá. Este mapa nos viene muy bien. Es un recinto fortificado que tiene 9 hectáreas. Mira, la parte en rojo es el castillo propiamente dicho, o lo que son las alcazabas occidentales. Toda esta parte que tenemos aquí, que tiene en el centro el número 4, es un recinto que correspondería a la villa de Alcalá, lo que va a ser el origen después del pueblo actual de Alcalá. Y el número 6 que tenemos ahí sería el final, que es otro alcazaba, el alcazaba popularmente conocido como de la Torre Mocha, que defendía la entrada a este recinto fortificado. Y por último tenemos también en la parte suroeste de este cerro, que es el Cerro del Castillo, el arrabal de San Miguel. Vale. Y ahora vamos a ver el castillo. Efectivamente, vamos a pasar por la puerta real, que daba paso a los alcazabas occidentales o al castillo propiamente dicho. Donde estamos nosotros ahora mismo es la villa, lo que va a ser después la villa. El pueblo, ¿no? El pueblo, lo que va a ser después, el origen del pueblo. Bueno, Pedro, ¿dónde estamos? Estamos ahora mismo ya en el castillo propiamente dicho, que consta de 2 patios, el primero y más antiguo, el patio de los Silos, y aquí detrás tenemos el patio, detrás de la muralla, el patio de la Cima. Y también, ya en época cristiana, el Alcázar Real, que lo tenemos ahí al fondo, ¿no? La parte más antigua del castillo es esta, el patio de los Silos. Se llama así porque encontraron aquí al menos 3 silos con grano, ¿no? Y ese es el nombre que tiene. Y esto es donde empieza el castillo en época almohade, estamos hablando del siglo XII, porque esto servía para defensa de Isbilia, Sevilla, que era la capital almohade. Y aquí se va a fundar un castillo que va a constituir lo que se llamó Calat Chabir. Calat Chabir sería el nombre árabe de Alcalá. Este patio, digo, es importante también porque todavía se utiliza. Por ejemplo, en el Festival Flamenco, que ya no existe, que ya no se hace, de Joaquín de la Paula, se utilizaba este patio para ello. Y últimamente incluso ha sido plató de televisión, cine, ¿no? Y plató de cine. Qué bien. Aquí se grabó parte de una serie que a lo mejor recordáis que se llamaba La Peste, en este patio. Bueno, estamos en la parte cristiana de este castillo, Pedro. Sí. Esta parte cristiana ya pertenece al siglo XIV. Esta parte cristiana pues está separada de la época de la parte almohade por un foso, como ves, y por una muralla, que esa muralla pertenece al siglo XV, que está defendida, aparte de por el foso, por unas troneras que se llaman troneras de cruz y orbe. ¿Para qué se utilizaba este Alcázar Real? Sí, este Alcázar Real todavía sigue siendo, tiene función defensiva del castillo y también como residencia. Este castillo pertenecía jurisdiccionalmente a la ciudad de Sevilla. Y en la época de Alfonso XI, a Leonor de Guzmán le cede el castillo. Leonor de Guzmán era la amante de Alfonso XI.
Entonces le dejó ese castillo para que ella viviese. Esta parte, claro, cuando muera Alfonso XI en 1350, el castillo pasará de nuevo a la jurisdicción de Sevilla. Estamos en lo que sería el camino de Ronda o el adarve de la muralla del castillo. Del castillo, correcto. De aquí se ve un poco, se divisa, ¿no?, cómo es la estructura no solo del castillo, sino también del pueblo si nos subimos a las torres. Efectivamente, si nos subiéramos a las torres, sobre todo aquellas de aquel lado, del patio de la cima, se vería todo el pueblo. Pero sí hay una vista muy interesante que la tenemos detrás de nosotros y muy reciente, que es el Puente del Dragón. Un puente que, aunque tuvo polémica en su momento, pero después creo que ha sido un acierto, y es el único puente figurativo de Europa. Además está todo como muy relacionado, el castillo, el dragón... Claro, porque también se le va a llamar popularmente al puente el guardián del castillo. Yo entiendo, Pedro, que debajo de donde estamos hay mucha más historia que donde estamos. Claro, en el patio de los Silos, abajo, nos teníamos que remontar 3.500 años atrás, al bronce pleno. En el bronce pleno aquí hubo un primer asentamiento, se han encontrado vestigios y huellas arqueológicas, tanto en cerámica como en parte de una muralla, que sería el primer asentamiento que el cerro del castillo, el primer asentamiento humano en el cerro del castillo. Sí. Después eso va a desaparecer. Segundo antes de Cristo, primero después de Cristo, en esa época también hay aquí un asentamiento. Hasta que después, con el paso del tiempo, en el siglo XII, lleguemos al actual, que sería el asentamiento almohade primitivo, que es este mismo patio. Bueno, mira, vamos a pasar por una puerta en recodo simple para pasar del patio de los Silos al patio de la Cima, que también es de la época almohade. Se llama puerta en recodo porque, si te fijas, hace un giro, que puede haber recodo simple o recodo doble. Y esto que estás viendo es esta bóveda, una bóveda vaída, ya restaurada, pero muy interesante, como puedes verla. ¿Y qué función, Pedro, tenía esta puerta en recodo? Pues esta es la primitiva puerta del castillo, porque aunque vamos a pasar un patio, ese patio no estaba totalmente cerrado. Entonces, donde hemos entrado no es la primitiva puerta, pero esta sí. Y está en recodo precisamente para dificultar la entrada. Esto que nos estamos aquí es un punto, quizá el más interesante que tenga el patio de la Cima. Estos son unos baños, un hammam almohade del siglo XII, que se conserva, salvo la parte de los muros hacia arriba y la techumbre, intacto. Aquí tenemos el vestíbulo en primer término y después se van sucediendo las distintas salas, porque está tomado de las termas romanas. Una primera sala que es la siguiente al vestíbulo, que es la sala de agua fría, la siguiente la sala de agua templada y la última la sala de agua caliente. Y al fondo del todo está la caldera. Y después también es importante porque le da nombre al patio una cima, que es un gran hoyo de sección rectangular que tiene unos 16 metros que estaba en aquella esquina. Pedro, llegamos a la villa. Sí, llegamos al punto final de nuestro recorrido, hemos salido del castillo y estamos en lo que fue la villa de Alcalá. Este es el origen de Alcalá, porque hay una carta a Puebla que concede Alfonso X, el sabio, y por la que se queda fundado el concejo de Alcalá. La villa tenía una iglesia, que es hoy la Virgen del Águila, la ermita, era Santa María del Águila, que fue el origen de Alcalá como tal. Es curioso, Pedro, cómo Alcalá, desde la prehistoria, ha estado vinculada al agua, ha hecho vida en torno al agua, claro. Incluso sus fortificaciones, ¿no? Efectivamente. Esta, aparte de función defensiva, también pudo tener función de defensa de la conducción de agua a Sevilla.